Por si no os habíais dado cuenta todavía, la democracia no funciona. En este vídeo os voy a explicar algunas cosas que o bien no os enseñan en el colegio, o bien en el colegio os enseñaron tan mal que ni siquiera os acordáis de ellas. Vamos a repasar desde los orígenes de democracia en Atenas y lo que ocurrió con Sócrates, hasta las recientes elecciones de Estados Unidos, el supuesto fraude, y cómo es posible que en muchos estados de Estados Unidos no se requiera ni siquiera una identificación para votar. Ese es el nivel de lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que quedaros en el vídeo y compartirlo con vuestros amigos, porque la información que vais a ver aquí hoy no es nada de lo típico políticamente correcto, ni lo clásico de la información falsa que te dice la gente tratando de poner la democracia como un maravilloso sistema que va a algún lado, o sea que no es, jamás lo ha sido y nunca lo será. Pero antes de adentrarnos en el horroroso y penoso sistema de votaciones de Estados Unidos, primero de todo vamos a ver el origen de la democracia en Atenas. Para entender lo que era el origen de la democracia en Atenas, tenemos que entender a Sócrates. Probablemente habéis estudiado a Sócrates en el colegio y no recordáis absolutamente nada de lo que estudiasteis sobre Sócrates. Tranquilos, es normal. Yo cuando estudié el colegio tampoco me acordaba de absolutamente nada, porque te lo explican fatal, enseñándote fechas exactas y diálogos enrevesados que no van a ningún lado en lugar de intentar explicarte la base de lo que intentaba enseñar. Bien, una de las críticas de Sócrates a la democracia es básicamente la comparación con un barco. Imaginemos que tú eres marinero y estás en un barco. ¿Quién preferirías que tomase las decisiones con respecto a dónde navegar o en qué momento navegar o cuáles son las condiciones y el viento favorable para navegar? ¿Un capitán sabio y acostumbrado a poder navegar con su barco el cual conoce? ¿Toda la gente que tiene experiencia y sabe de navegación? ¿O todas las personas que están en el barco, incluidos los tripulantes civiles y gente que a lo mejor es la primera vez que se monta en un barco en toda su vida? Creo que la respuesta es más que evidente. Absolutamente todos nosotros valoramos nuestra vida y escogeríamos que lo hiciera la persona con más sabiduría. Algo tan sencillo que parece obvio para todos nosotros no es tan sencillo cuando se habla de quién es el presidente de un país. Y no solo el presidente, sino la persona que dentro de su equipo va a escoger a todas las personas que van a gobernar en cada uno de los sitios, o qué leyes y decisiones van a tomar que van a cambiar posiblemente la vida y la de tu país. ¿Esto por qué? ¿Por qué hacemos que todo el mundo sea el capitán del barco para saber hacia dónde navegar cuando no todo el mundo tiene la capacidad para saber quién es la mejor persona para cada puesto y por el contrario simplemente se dejan llevar por emociones? ¿Por qué sabemos que en un barco hay que dejar navegar al capitán, mientras que en el barco de tu país te piensas que cualquiera que a ti te parezca puede ser el capitán? Pues esta es la crítica principal de Sócrates a la democracia. La gente realmente no vota por conocimientos, por saber quién va a ser el mejor, sino que votan únicamente por emociones, por puros prejuicios, emociones, a veces por presión social, porque han escuchado mucho de alguien y entonces dicen, ah, pues voto a este, ah, pues voto al otro. La amplia mayoría de gente jamás vota realmente pensando concretamente en todos los asuntos de un país. Las personas que se presentan al poder lo saben. Los políticos son exactamente eso, políticos. Son personas que saben charlatanear muy bien, que prometen la casa y media, toda la vida entera te la prometen y luego no cumplen absolutamente nada, o lo que cumplen que realmente prometieron resulta ser mucho peor que lo que estaban prometiendo solucionar. ¿Me explico? Sócrates fue auténtico ejemplo de lo mal que funciona la democracia porque él pasó por unas acusaciones de corromper las mentes de los jóvenes atenienses, tal cual lo estáis escuchando. La acusación que se le hizo a Sócrates fue tan estúpida que simplemente le acusaron de que estaba introduciendo nuevos dioses a la religión de Atenas y que estaba desmoralizando a los jóvenes. Es decir, sería el equivalente a lo que viene a ser ahora mi canal, básicamente, para que nos entendamos. Hago críticas constantes a cosas que la gente les molesta, no les gusta pensar, destapo cosas que la gente les molesta y critico a sus cosas favoritas que realmente están haciendo mal, como por ejemplo youtubers que están haciendo estafas y otro tipo de cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues Sócrates en su época obviamente no era youtuber, tal vez a día de hoy lo sería, pero lo que hacía era que se dedicaba a ir a los mercados a charlar con la gente y básicamente a desmontar toda su lógica y sus argumentos para dar la base del asunto y poder de ahí construir algo que tuviera algo de sentido. Sócrates empleaba la técnica de la mayéutica, que se basa principalmente en hacer preguntas a la gente para que ellos caigan en contradicciones y se den cuenta de que su propio argumento cae por su propio peso. Si una teoría no tiene ningún tipo de sentido, si empiezas a hacer las suficientes preguntas te darás cuenta de que esa teoría se desmonta por sí sola, mientras que si es algo firme y sólido es mucho más difícil desmontarlo con solo preguntas. Pues eso es lo que se dedicaba a hacer Sócrates y a la gente le molestaba mucho, tanto que lo llevaron a juicio. ¿Y cómo fue el juicio? El juicio fue el máximo esplendor de lo que significa democracia. 501 jueces
jueces fueron elegidos de manera aleatoria entre la población de Atenas, tal cual lo estáis escuchando, y las pruebas presentadas fueron absolutamente ninguna. Fueron basura de testimonios de otras corrientes políticas que estaban en contra de la corriente política de Sócrates, y básicamente esos super expertos 500 jueces del pueblo de Atenas escogidos aleatoriamente tenían que decidir si Sócrates era o no culpable, y decidieron que Sócrates era culpable por una muy pequeña diferencia. 280 personas votaron a favor para condenarle, lo cual es un muy pequeño margen. Su acusador no propuso otra cosa sino la pena de muerte, tal cual lo estáis escuchando. Nada más, nada menos, perder la vida con la acusación de introducir nuevos dioses, que ni siquiera existe ninguno de ellos, y bajar la moral. ¿Qué clase de acusación es esa? ¿Y qué clase de juzgado es 500 personas que son elegidas aleatoriamente del pueblo para dar un veredicto que se juega la vida de una de las personas más importantes de la historia antigua? Pues tal cual, ese es el nivel, y por un muy pequeño margen le condenaron. Sócrates hizo burlas sobre esto, diciendo que también lo que podrían hacer, en lugar de condenarle a eso, podrían condenarle a lo mejor a comer en los banquetes comunales, haciendo referencia a que eran extremadamente deplorables. Lo que sucedió es que por su broma volvieron de nuevo a hacer el recuento de votaciones, y esta vez sí que le condenaron, pero por una mayoría bastante más abrumante. Ese es el nivel de lo que estáis escuchando. Enfada a la turba y la turba te vuelve a condenar, pero esta vez mucho peor. A pesar de que sus aprendices le quisieron hacer que se pudiera escapar y punto, la filosofía de Sócrates era acatar la ley, y tal cual la acató, a tal nivel que simplemente le hicieron tomar cicuta, que es un veneno, y Sócrates murió condenado por un juzgado basura, sin ningún tipo de sentido y coherencia en absoluto, sin ningún tipo de experiencia y ningún tipo de pruebas de nada. Y además la propia acusación era ridícula en sí misma. Ese es el nivel de la democracia. Para eso sirve la democracia realmente. Personas que no tienen ni idea de lo que están votando, que no tienen ningún tipo de experiencia en lo que están votando, que no saben por qué lo votan siquiera, y les dejan votar sobre algo tan importante como la vida humana. En ese caso fue la vida de Sócrates, pero a día de hoy la gente vota por la vida de todas las personas del mundo. Y así estamos. Probablemente hayáis ido por algún sitio y hayáis visto a personas de dudosa inteligencia y hayáis dicho en algún momento: ¿mi voto vale lo mismo que el de esta persona? Y sé que os podéis sentir elitistas por este tipo de pensamientos, pensando: ¿por qué yo tengo que sentirme así de esta manera? Somos iguales, ¿no? No, no lo eres. No eres igual que una persona que, por ejemplo, que la pasa conduciendo a 200 km por hora con el coche y que se pone a poner reggaetón a toda hostia en el coche mientras se dedica a hacer botellón en plena calle. No, definitivamente tú no eres ese tipo de persona. Entonces, ¿por qué tú, que deberías ser considerada una persona más inteligente, con algo más de raciocinio, que ese tipo de personas de baja inteligencia que no saben ni siquiera valorar su propia vida ni la de los demás, por qué sus decisiones deberían valer lo mismo que las tuyas? O más bien puesto, ¿por qué las decisiones de tripulantes civiles de un barco deberían valer igual que el del capitán del barco? Bien, entendido esto, vamos a pasar a un salto del tiempo increíble y vámonos a ir a Estados Unidos este año. Antes de nada quiero aclarar que yo no soy un súper apoyador de Trump, ni mucho menos, pero las cosas hay que reconocerlas, y es que Trump ha hecho mucho bien por Estados Unidos, puede que no tanto bien por otros países, pero por Estados Unidos, que era su trabajo, ha hecho mucho bien. A pesar de lo que dicen los medios y lo que la gente se dedica a sacar totalmente lugar y a muchas veces descontextualizar, el gobierno de Trump ha conseguido cosas muy buenas, como por ejemplo en solo 4 años crear más de 11 millones de trabajos, ha conseguido que a día de hoy haya más empleos en Estados Unidos que en toda la historia de Estados Unidos, el mayor crecimiento de trabajos de manufactura de las últimas 3 décadas, las tasas de desempleo más bajas en 49 años, la tasa de desempleo de afroamericanos más baja de toda la historia de Estados Unidos, la tasa de desempleo más baja de hispanoamericanos en toda la historia de Estados Unidos, y esto es real, podéis ver todas estas estadísticas online, la tasa de desempleo de mujeres más baja en los últimos 65 años, consiguió traer de vuelta a Estados Unidos un montón de trabajos de manufactura y de industria gracias a rebajar un montonazo los impuestos de empresa y crear un montonazo de trabajos en Estados Unidos. Si hablamos de temas políticos, es el único presidente estadounidense que ha conseguido reunirse en los últimos tiempos con el dictador de Corea del Norte, hacer tratado en Oriente Medio. Es el único presidente de Estados Unidos de los últimos no sé cuántos millones de años que no ha declarado guerra en su mandato, cosa que tanto Obama como Bush como todos los anteriores hicieron, y muchas veces, muchas guerras distintas que no fueron a ningún lado. Os dejo aquí un enlace si queréis ver las cosas que ha conseguido el gobierno de
de Trump en estos últimos 4 años, que la verdad no son pocas para Estados Unidos. Sin embargo, sabéis que este año ha sido, creo que el año donde la prensa, las redes sociales, las compañías de tecnología y gente de cualquier tipo, famosos, influencers, cantantes, actores y de todo tipo, han buscado intrometerse en las elecciones de manera activa en los últimos años, pero exagerada. Fijándose en cosas como que, por ejemplo, cuando Trump y Kim Jong-un estaban discutiendo mutuamente, decían: ¿cómo van a empezar la tercera guerra mundial? Cuando se encontraron mutuamente y pudieron charlar y llevaron a cabo tratados para la desnuclearización de Corea, entonces, ¡oh, que Trump es amigo de un dictador! En definitiva, todo lo que haga el hombre es malo, a pesar de que realmente todo lo que hizo es muy bueno. Y no solo eso, Biden ha dicho cosas propias de un payaso, como que él desearía volver al instituto para agarrar a Donald Trump a la salida del colegio, y la gente esto en un discurso lo aplaude, y los medios de desinformación no le recriminan para nada esta infantilada y amenaza con querer pegar a Trump. Pero luego Trump es el agresivo, se supone. Seguro que esto ni lo habéis escuchado, pero hay pruebas de sobra en vídeos de esto, igual que los vídeos de Biden siendo un auténtico viejo verde y toqueteando a todas las mujeres y niñas de más que van a sus meetings y hasta oliéndoles el pelo y dándoles besos que no quieren que le dé. Pero que eso es siempre justificable, que sea un viejo verde. En cambio, si a Trump le acusan en hilos de Twitter gente anónima, entonces es culpable de todo. ¿Os dais cuenta de la doble moral de la situación? Hubo gente dando por hecho rumores que jamás se ha visto ningún tipo de prueba para ello, como que Trump empezó a llamar a los militares perdedores, y eso supuestamente lo escuchó una fuente anónima en una de sus reuniones internas, y es en plan de: eso se lo cree la gente y eso lo usó su rival para exponerlo públicamente cuando literal no hay ninguna prueba al respecto. Luego los medios haciendo viral una y otra vez la supuesta noticia de que Trump recomendó inyectarse lejía, cosa que es mentira. Lo que realmente sucedió es que hizo una pregunta, bastante estúpida la pregunta, pero solo hizo una pregunta a una persona que estaba al lado suyo, preguntándole si podían inyectar algún tipo de desinfectante para el virus. Cosa que, repito, también es una pregunta absurda, pero no está al nivel de decir: inyectaros lejía. No, eso se lo inventó la gente como le dio la gana. Y el punto es que estas elecciones las ha ganado Joe Biden, pero no las ha ganado por ser Joe Biden, las ha ganado porque su oponente era Donald Trump. La gente no ha votado a favor de Joe Biden, han votado en contra de Donald Trump. Pero no han votado en contra de Donald Trump porque ha hecho algo malo por Estados Unidos, porque las cosas que dicen de Trump son puras descontextualizaciones, porque el tipo es políticamente incorrecto, justo como era Sócrates, y porque le gustaba enfadar a la turba, tanto a Sócrates como a Trump. A los dos les encantaba provocar. Mucho ojo, no estoy de acuerdo con muchas cosas de Trump, sobre todo en su punto de religiosidad, me parece demasiado, y otros puntos random que también es un poquito, no sabe cuándo ya no tiene que decir más. Pero es un hecho objetivo, que el tipo ha conseguido muchísimo por su país, ha conseguido una cantidad de cosas que no se han conseguido en todas las últimas décadas. En cambio, la gente le odia con toda su alma. Ha conseguido que incluso gente de otros países que no tienen nada que ver con Estados Unidos y que jamás le afectará nunca una elección de Estados Unidos, le odien con toda su alma y ni siquiera sepan por qué. Pero yo sí que lo sé, es porque todo el mundo habla mal de él. No importa dónde mires, no importa dónde busques, encontrarás a gente, o a medios, o a noticias, o series, o cualquier tipo de cosa hablando mal de Trump, demonizándolo, hablando toda clase de burradas sobre él. Antes de seguir con esto, quiero deciros una cosa: no importa mucho que gane Biden o que hubiese vuelto a ser reelecto Trump. Sinceramente, no va a importar mucho para vuestras vidas. Si vivís fuera de Estados Unidos, no va a afectar mucho a vuestras vidas. Si estáis dentro de Estados Unidos, lo más probable es que tampoco cambie mucho vuestras vidas. Hay gente que se piensa a día de hoy que porque viene Biden al gobierno y que la vicepresidenta es hija de un marxista, o sea, también es un poquito la cuna del capitalismo, que es Estados Unidos, y ahora la vicepresidenta va a ser la hija de un marxista, de un profesor marxista. Es un poquito absurdo todo, pero bueno, así es como es. Y hay gente que se piensa que va a traer el comunismo a Estados Unidos. Es muy poco probable que cambie en absolutamente nada, porque al final casi todos los presidentes hacen exactamente lo mismo. Cambian alguna cosita aquí y allá, pero no cambian de manera súper notoria la vida de los ciudadanos de su país. Pero si vives fuera, definitivamente es muy poco probable que te ocurra absolutamente nada, así que tampoco te preocupes. En 2016 hice un vídeo que se titulaba ¿Por qué no te va a afectar que Donald Trump sea presidente? Porque la gente en ese momento estaba diciendo que si Donald Trump iba a iniciar la tercera guerra mundial y otras tonterías que se estaban inventando, que era realmente ridículo, honestamente. 4 años después y tenemos al único presidente en las últimas décadas que no ha declarado ninguna guerra en todo su mandato. Absolutamente impresionante, ¿verdad? Y que ha llegado a tratados de paz con Oriente Medio y que además el único que se ha conseguido reunir con el dictador de Corea del Norte. La gente que iba diciendo que él es tan malo, y al final resulta que los otros eran mucho más malos que él, pero eran políticamente correctos, porque eran justamente eso, políticos.
Unidos. Mantuve una conversación breve con una persona que había votado a Biden. Me dijo que uno de los motivos por los que votaba a Biden es porque esperaba un cambio radical en el país. Yo le dije, un momento, ¿eres consciente de que Biden lleva 47 años dedicándose a la política y que estuvo los últimos 8 años siendo vicepresidente de Estados Unidos? Literalmente, si estás votando algo, estás votando al no cambio. Estás votando a la situación habitual que ya tenía Estados Unidos en el poder y con su política. ¿Qué estás votando siquiera? La gente no es consciente de lo que está votando, no saben ver los cambios positivos que ha hecho, que sí que ha hecho unos cuantos, bajando los impuestos, permitiendo que exista una competencia regulada entre aseguradoras para sistemas de salud, y ya lo sabréis muchos en vuestros países porque prácticamente que toda Latinoamérica lo tiene. El tema de la seguridad social es un fracaso absoluto, no te tratan ni por asomo al mismo nivel que una aseguradora privada de cualquier tipo, y es que es un hecho, la competencia es lo que vuelve que los servicios sean mejores. Cuando se vuelve un monopolio o un servicio público absoluto, las cosas se vuelven absolutamente terribles, las de espera horribles, y he tenido casos también de personas conocidas que han terminado pereciendo por no poder recibir tratamiento a tiempo precisamente por los problemas que lleva arrastrando desde hace muchísimo tiempo la seguridad social y la falta de competencia. La gente no ha votado por ver los cambios, la gente simplemente ha votado como si esto fuese un gran hermano. Literalmente se han tomado Trump de la Casa Blanca, se han puesto a decirle bye bye Trump de la Casa Blanca, como si esto fuera una especie de programa de televisión, como si aquí lo que importase es lo bien o lo mal que te cae un personaje para si puede o no ser presidente de un país. Luego hay gente que dice, ay, la inestabilidad social que ha habido en Estados Unidos, las manifestaciones, eso no ha sido cosa de Trump, ni siquiera a la política de derecha, ha sido una cosa de extrema izquierda, de los Antifa y de toda esta gente que realmente son terribles. Si alguien ha estabilizado en los últimos meses a Estados Unidos ha sido la izquierda, no la derecha precisamente. Pero la gente simplemente no escuchará razones, no atenderá a lo que les tengas que decir, porque ellos no votan en base a ningún tipo de experiencia, o de sabiduría o de conocimiento. Simplemente votan en base a que toda la prensa les dice que Trump es muy malo, toda la prensa difunde noticias que son totalmente falsas, como que por ejemplo Trump llamó a los militares perdedores, cosa para la que no hay ni una sola prueba, literal ni una sola prueba, y las fuentes son anónimas, o sea, ese es el nivel, y lo republican y la gente lo dice una y otra vez como si realmente hubiese ocurrido y no existe ninguna prueba al respecto. Y lo que han hecho ha sido votar a un tipo que ya estuvo de vicepresidente y que lo que hizo pues no fue precisamente bueno. En el gobierno de Obama, vamos a recalcar, incluso en los 4 primeros años se deportaron a muchísimas más personas de las que ha llegado a deportar Trump. En el gobierno de Obama también se estaba construyendo el muro de México-Estados Unidos. En el gobierno de Obama se aprobaron muchísimas leyes que provocaba que la gente pasara más tiempo de la cuenta en las prisiones y que fuera más perjudicial para las minorías que ellos tanto decían defender, pero aún así la gente seguía viendo a Obama como el buenito, mientras que a Trump lo ven como el malito. Esto no es más que el poder que tienen los medios y las redes sociales para poder hacer lo que les dé la gana. A día de hoy, si entras en el Twitter de Trump, quiero que veáis lo que ocurre. Literalmente todos sus tweets están ocultos porque, según Twitter, el contenido de este tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico. Cuando aquí lo que se estaba quejando Trump es simplemente que a su partido en muchos sitios no les dejaban entrar a expectar el recuento de votos, que creo que es algo que debería tener acceso cualquiera. Y aquí donde solo pedía transparencia y decía que observadores legales no les estaban dejando entrar a las salas de conteo. Y es como, ¿y esto lo ocultan? Esto obviamente crea un sistema bastante fuerte, y es que por completo desvanece cualquier tipo de apoyo, soporte, respuesta. No se ve cuánta gente ha interactuado con esto. La intromisión de las redes sociales y de las noticias ha sido realmente muy fuerte este año. Y hay una noticia que ocurrió en el año 2017 que yo vi con mis propios ojos y escuché y vi porque era un vídeo grabado de manera de espías, y es que grababan a una tía que trabajaba dentro de YouTube que hablaba de cómo tenían que cambiar el algoritmo para no poder volver a beneficiar nunca más a los Trump supporters, es decir, a los que apoyaban a Trump. Porque si os acordáis, en el 2016 YouTube y otras redes sociales permitía que se difundiera el contenido que más viral se hiciese, y muchos de esos vídeos eran vídeos que mucha gente alcanzó a ver como realmente lo que decía Trump. Por ejemplo, no eran cosas como que no le gustaban los mexicanos. El tipo solo estaba hablando de la gente que entraba ilegal a través del borde, no de las personas que pasaban de manera legal, tanto fuera de vacaciones, como a trabajar, como a pedir una residencia. Estaba hablando de gente que no enseñaba ni siquiera el pasaporte, de gente que pasaba a escondidas por la frontera muchas veces para hacer cosas ilegales. Pero los medios lo difundieron una y otra vez como si Trump era el malo, Trump era terrible, Trump el xenófobo, Trump el racista, cuando esto tiene tan poco sentido. Su propia mujer es una inmigrante, y había gente que usaba este argumento en plan de Trump odia a los inmigrantes y su mujer es una. Y literal, no se dan cuenta de que Trump nunca ha
odiado a los inmigrantes, y eso es algo que se han inventado en los últimos tiempos únicamente porque es una de las típicas acusaciones que usa de constante la izquierda para tratar de pintarte como el peor tipo del mundo. No digo que Trump sea el mejor tipo del mundo, pero está lejos de ser lo que intentan pintarle, que es en noticias y en redes sociales y todo este tipo de cosas. Y las personas que hacen este tipo de acusaciones son 100% incapaces de hacerlas con pruebas. Si alguien la próxima vez te dice, oh, es que Trump es un racista, rétalo. Hazme el favor, rétalo a que te enseñe un discurso o algo que haya dicho Trump que pueda ser así. Rétalo a ello, no va a ser capaz de dártelo. Simplemente no existe algo así. Lo que encuentre van a ser descontextualizaciones de discursos más largos donde explica específicamente qué es lo que está en contra. Pero de nuevo volvemos al tema de la democracia y lo mal que funciona. La gente no sabe nada de las políticas de Biden. Incluso aunque los que lo sepan no tienen ni idea de cuáles son todas las consecuencias que pueden traer las políticas de Biden. Ni siquiera el propio Biden creo que sepa bien nada de su propio programa, porque en algunas ocasiones ha dicho que quiere quitar el fracking, que es uno de los grandes generadores de dinero de Estados Unidos y del petróleo que fabrica Estados Unidos con el fracking, que es un sistema específico de extraer petróleo de la tierra que está en pequeñas cantidades y poder extraerlo para hacerlo un uso. De repente en otras ocasiones Biden coge y dice que va a evolucionar lentamente hacia las renovables, cosa que ya sabemos todos que a día de hoy las renovables no son viables. Tenemos el caso, por ejemplo, entre Alemania y Francia. Alemania invirtió millones de euros, miles de millones de euros en renovables y no consiguió absolutamente nada al respecto, porque a día de hoy las renovables no son una buena opción. Mientras que Francia invirtió en energía nuclear y salió ganando con diferencia. La energía nuclear es lo mejor que podemos tener ahora, es la energía más limpia, más segura y más buena que existe. Pero, ¡oh, qué mala que es la nuclear! ¿Por qué? No lo sé. No digo yo que en el futuro no puedan existir buenas renovables, que sepan más a cuenta que hoy, a día de hoy, porque no van bien. Pero los países en general deberían invertir en reactores de última generación y seguir con la energía nuclear adelante porque va muy bien. Y los residuos nucleares que se crean son muy poquitos y si se hace una buena gestión de ellos es una energía muy limpia. Entonces, realmente la gente no tiene ni idea de estas cosas. La gente no sabe lo que piensa, lo que dice, porque literalmente cualquiera puede votar al presidente, el cual va a tomar decisiones sobre todos los aspectos de un país, tanto energía como económica, como social, como de leyes exteriores, y esa persona va a tomar decisiones que ni siquiera conoce. La amplia, abrumante mayoría de gente no tiene unas nociones básicas de economía, y con básicas me refiero a lo más básico, como por ejemplo a de dónde sale el dinero. La mayoría de gente no tiene ni idea de esto, y aún así votan a lo que más bonito emocionalmente les parece. Podría salir un político diciendo cosas como $1000 al día para todo el mundo, y la gente le aplaudiría y le votaría sin tener ni idea de que si dan miles de dólares a todo el mundo todos los días, el dólar se devaluaría mucho más de lo que está ahora la moneda argentina, por ejemplo. Los estadounidenses comenzarían a comprar pesos argentinos para salvarse de su propio dólar. Pero aún así la gente lo votaría porque pensarían, ¡oh, qué bueno! ¡Qué bondadoso! Y este es un ejemplo un poco exagerado, pero realmente la gente sí que vota cosas así. Por ejemplo, la gente se piensa que todos los tratamientos médicos deberían ser absolutamente gratis sin tener que tú hacer absolutamente nada al respecto. Lo que no entienden es que nada de esto es gratis. Cuando existe la seguridad social significa que el gobierno te está cobrando a ti directamente ese dinero de tu sueldo o de lo que sea que estés cobrando para ponerlo en un único sistema médico que ofrece un servicio realmente pésimo porque colapsa sobre su propio peso, no tiene competencia, con lo cual no tiene que mejorar en ningún sentido porque es directamente del Estado y recibe dinero automáticamente solo por el mero hecho de existir. La gente no entiende y no es capaz de ver que existen otras alternativas en las que pagas incluso menos de lo que pagas en impuestos por la seguridad social y que pagarías menos por un seguro privado donde te atenderían más. Y si no te atienden bien, lo que haces es quitar tu dinero de ahí y vas a otro seguro diferente donde a lo mejor te atienden mejor, con lo cual se tienen que esforzar por cuidar de sus clientes, mientras que en la seguridad social no se esfuerzan absolutamente nada. Y esto no digo que no haya buenos médicos en la seguridad social, que sí que los hay, pero estoy seguro de que todos podemos coincidir en que en la seguridad privada hay muchísima mejor atención, más personalizada y más buena, porque hay competencia. Entonces el ejemplo de los $1000 es un poco loco, pero no tanto, porque realmente la gente sí que lo vota igualmente. Pero por si el sistema de la democracia no fuera suficientemente absurdo, Estados Unidos tiene un sistema totalmente más absurdo todavía, donde realmente no es en sí la gente quienes votan. Son unos colegios electorales que no tienen ningún tipo de sentido y básicamente si todo el mundo en tu estado vota una cosa en concreto, tu voto da totalmente igual si es disidente, porque lo que contará será el voto completo de ese estado en concreto. Pero por si esto no fuera poco y no fuera suficientemente risible, está sin sentido absurdo que ya de por sí de democrático tiene más bien poco, encima en Estados Unidos tienen un sistema donde en muchos de sus estados ni siquiera hace falta una documentación para votar. Ese es el nivel de lo que estoy
hablando. Quiero que veáis, en sitios tan poblados como por ejemplo California, no se requiere ningún documento para votar. California, que es uno de los estados donde más gente vive, es tipo, ¿really? Y luego en otros estados como por ejemplo Alaska, no se necesita un documento con identificación con foto, y que además, si la persona que está recogiendo los votos conoce a la persona que está votando, puede prescindir por completo de ofrecer una identificación sin foto necesaria. Esto realmente es un sinsentido. ¿Cómo es posible que tengamos a esta gente, a Estados Unidos, como referentes mundiales? ¿Por qué? Sinceramente, su sistema es una basura. Su sistema democrático es una basura. Su sistema de votación es una basura. Todo es una basura lo que tienen aquí dentro. Incluso la propia educación de Estados Unidos es muy mala, es increíblemente baja. La gente se anda quejando de, por ejemplo, yo qué sé, la educación que hay en muchos sitios de Latinoamérica, pero honestamente, ¿habéis visto la educación que tienen muchos estadounidenses? Que se piensan que España está en México. ¿De verdad? Mucho mirar como referentes a los estadounidenses, y realmente muchos hispanohablantes somos bilingües, mientras que ellos a duras penas saben decir hola, ¿qué tal? Y debemos sentir que esta es la gente superior, el país maravilloso. Pues no, si volvéis atrás en vuestros recuerdos, entenderéis que todos teníamos, o algunos tenemos, idealizado a Estados Unidos porque es lo que nos mete en la cabeza desde el primer momento cada vez que hacemos o vemos cualquier cosa. Vemos medios, noticias o películas que lo que hacen es poner esto como lo mejor, como la normalidad. La mayoría de películas que consumimos, ¿dónde están producidas? Aquí. Toda la propaganda que nos comemos viene de este sitio de aquí. Tenemos idealizado a Estados Unidos en nuestra cabeza porque nos han criado de esa manera. Nos han criado para crecer con la propaganda de este país, que tiene muchísimas cosas terribles. Sin ir más lejos, estuve en Ciudad de México y también he estado en San Francisco y en Los Ángeles varias veces. Y honestamente, cada vez que he ido a California, me he encontrado una cantidad de gente rara en la calle que honestamente no podía con ello. Y no quiero decir que en Ciudad de México no haya también sitios bastante horribles, pero ni por asomo me he encontrado tanta gente rara y con problemas como en Los Ángeles, por ejemplo, o como en San Francisco. Creo que es mucho peor incluso que Los Ángeles. Sin embargo, por algún motivo durante toda mi vida guardé como una especie de idealización de Los Ángeles, única y exclusivamente por la publicidad tan exagerada que tiene este sitio. De la misma manera que me manipulaban a mí para creer este tipo de cosas, también te manipulaban a ti para creer otro tipo de cosas. Es más, yo mismo, la primera vez que escuché hablar de Donald Trump, sentí rechazo al respecto. Sin haber visto nada, mi primera emoción fue de rechazo. Obviamente soy una persona que le gusta informarse antes de hacer una opinión total, pero mi primer sentimiento fue de rechazo al escuchar las cosas que estaban diciendo de él. Y cuando vi realmente lo que estaba diciendo, dije, hey, un momento, realmente lo que dice no es esto que estaban diciendo que decía, es otra cosa totalmente diferente. Pero hay mucha gente, probablemente la mayoría, que son incapaces de hacer esta diferenciación, de hacer un poquito de investigación al respecto. Y lo que hacen es directamente quedarse con lo primero que escuchan, escuchando al acusador simplemente, y votar pena de muerte a Sócrates por influir en la moral de los jóvenes. O también para votar en contra de Trump y echarlo de la Casa Blanca, aunque lo que haya hecho por Estados Unidos específicamente haya sido positivo y haya sido el único presidente que no ha declarado ninguna guerra en todo su mandato, a diferencia de los últimos en las últimas décadas, a diferencia del anterior Obama, al que ponían como el bonito, que decían que Donald Trump era muy agresivo y iba a causar un montón de guerras. ¿Os dais cuenta cómo manipulan los medios? Cómo las redes sociales manipulan. Y este vídeo que os dije antes de la chica que trabajaba en YouTube diciendo que tienen que cambiar el algoritmo para nunca beneficiar nunca más a Donald Trump en las siguientes elecciones, y que ahora soy incapaz de encontrar ese artículo. Si alguien lo encuentra, por favor, que lo ponga. Fue grabado a escondidas, como una tía que trabajaba en YouTube decía que tenían que cambiar el algoritmo para nunca más poder volver a recomendar cosas a favor de Trump, para que lo de 2016 no volviese a ocurrir. Y como Twitter literalmente censura, esto es censura explícita, a los tweets de Trump, mientras que de Biden no ha censurado una sola cosa de todos los tweets que ha puesto, literalmente ni una. Es más, el tipo dijo que Donald Trump va a la corte para hará que los votos sean contados, ofreciendo una información totalmente parcial. No es exactamente esto lo que ocurrió. Y lo que hace es ponerle a la gente una web que te invita a donar un mínimo de $15, entre 15 y $1000, para salvar la democracia. ¿Qué clase de populismo barato es esto? Esto Twitter no lo censura, aunque esto es información totalmente parcial. Esto Twitter no lo censura. Esto está estupendo. ¡Qué bien! Vamos a donar. Porque incluso aunque esto fuese así, quien tiene que solucionar un caso así serían los jueces, no los ciudadanos poniendo dinero de su propio bolsillo para que tú luches contra Donald Trump. ¿Os dais cuenta del sinsentido de todo esto? Creo que ha sido el claro ejemplo de cómo las redes sociales, las compañías de tecnología actúan
actores, cantantes, actrices, influencers, gente de todo tipo, ha hecho campaña en contra de Trump sin saber realmente por qué. Y las cosas que dicen tampoco tienen ningún tipo de sentido. Han censurado incansablemente a uno, incluso en las propias noticias de su país, han censurado su propio discurso, mientras que a Biden le han dejado decir a mí las chorradas que le ha dado la gana de decir y a él nadie le censura. Y aún hay gente celebrando que haya ganado Biden. Lo raro hubiese sido que Trump hubiese vuelto a ganar. Con todas las cosas que han hecho y con todas las estrategias que han hecho, lo raro hubiese sido que Sócrates no fuera condenado. Eso hubiese sido lo raro. Ya solo queda un último bastión en el que preguntarnos en nuestro interior y en nuestras mentes: ¿funciona este sistema? ¿Podemos hacer algo al respecto? No. La respuesta es simplemente no. La democracia está tan rota como la política en sí misma. La política no son más que gente que cobran un sueldazo terrible, un montón de dinero por pasarse el día discutiendo entre ellos, haciéndose ataques personales de todo tipo, sin ningún tipo de coherencia, sin ningún tipo de sentido. No presentan en su gran mayoría de ocasiones ningún tipo de pruebas para ellos, simplemente cogen y sueltan lo primero que les sale por la boca. Son muchas veces expertos en apelar a las emociones y a los sentimientos de la gente sin presentarles ningún tipo de prueba lógica en absoluto, porque saben que la gente no les va a pedir pruebas con sentido o experimentos científicos o pruebas empíricas en absoluto. Solo van a recurrir a las emociones de la gente y con eso van a conseguir votos y con eso van a seguir haciendo absolutamente nada, un trabajo para el que no cambia absolutamente nada y no hacen absolutamente ningún tipo de nada. La clase política, honestamente, me parece innecesaria. La clase política me parece que ha llegado a un punto ya que resulta una lacra. En su amplia mayoría son gente que no aporta nada a la sociedad y que simplemente se la pasa discutiendo en la Cámara del Congreso entre ellos, tirándose pullas mutuamente, discutiendo siempre los mismos temas para los que ninguna de las partes presenta ningún tipo de pruebas, y se acerca más a una constante discusión como se puede hacer en los comentarios de YouTube que realmente hace algo productivo a gobernar un país de alguna manera eficiente. Porque sencillamente no me parece que gobiernen de manera eficiente en absoluto. Y la mayoría de ellos ni siquiera son entendedores de los temas para los que están votando leyes. Muchos de estos políticos ni siquiera han tenido un trabajo que no sea política en toda su vida. Muchos de ellos son simplemente estudiosos de ciencias políticas, que ya me dirás qué clase de entendimiento profundo te da eso sobre temas importantes de cómo llevar un país. O muchos de ellos son directamente enchufados. El hijo de no sé quién, el hijo de no sé cuántos, que les meten ahí con calzador para... ¿qué? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que están haciendo realmente? Nada. Sócrates creía que los únicos que deberían poder gobernar serían los sabios, los que han alcanzado un nivel de inteligencia superior. Pero la pregunta es, ¿cómo determinamos a aquellos que han alcanzado un nivel de inteligencia superior? ¿Y quién los elige? ¿Durante cuánto tiempo? Porque si algo que es cierto también es que un poder completo se corrompe completamente. No puedes darle el 100% del poder a una sola persona. Pero lo que está claro es que la democracia no funciona. Y lo que ha ocurrido recientemente en Estados Unidos es una gran prueba de ello. En 2016 hice un vídeo de por qué no te iba a afectar que Donald Trump fuera presidente, y a día de hoy os vuelvo a decir que no os va a afectar especialmente que Biden sea presidente. La diferencia es que en 2016 la gran mayoría de personas creía que Trump era una malísima persona, pero poco a poco, gracias a este caso sobre todo, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de cómo manipulan los medios, de cómo engañan a la gente, y cómo por desgracia siguen engañando a prácticamente todo el mundo, como les da la gana, cuando les da la gana, y lo hacen para sus intereses personales y para seguir simplemente chupando del bote. Honestamente os digo, la política es una pérdida de tiempo. Si queréis cambiar el mundo, si realmente queréis hacer algo diferente en el mundo, la política no es la manera. Creo que una de las personas que más ha cambiado el mundo recientemente y que promete hacerlo próximamente es Elon Musk. Y la verdad, el tipo tiene sus más y sus menos, sobre todo a nivel emocional, pero el tipo sabe dónde poner su dinero y sabe lo que quiere. Si Elon Musk consigue su propósito, puede que en el año 2050 haya una población de 1 millón de personas en Marte. Y esto no lo ha conseguido siendo un político. Porque honestamente creo que siendo político no consigues prácticamente nada. Lo más notorio que consiguieron los políticos de Estados Unidos probablemente fue conseguir hacer muchos avances tecnológicos gracias a todo el dinero que metieron en la NASA, o el avance de los microprocesadores y los microchips, que eso fue gracias a la competición entre la Unión Soviética y la NASA, y eso fue sin querer, porque en realidad lo que estaban haciendo era provocarse una guerra fría mutuamente, pero conseguimos esa tecnología gracias a impulsar el avance tecnológico en la NASA. Entonces, ¿quieres cambiar el mundo? Sé un emprendedor, ten metas increíblemente altas y lucha cada día por esas metas increíblemente altas. Yo en mi caso sé, y ya lo he dicho
hecho en un vídeo que subí anteriormente en el canal que os recomiendo ver, que para lo que quiero luchar es para descubrir la inmortalidad, más bien el no envejecimiento celular. Y para conseguir esto, quiero meter a hacer política, estoy perdiendo tiempo. Simplemente hay que conseguir dinero, ser emprendedor, adquirir la experiencia para manejar a mucha gente, contratar a mucha gente y poder llevar un buen equipo de trabajo con algo eficiente. Es la única manera de conseguir algún cambio en el mundo. Os recomiendo ver este vídeo. Si todavía no lo habéis visto, muy interesante. La reflexión final os dejará con ganas de más. Os dejará con ganas de más. Recordad que la democracia no funciona y como siempre, si os habéis quedado con ganas de más, no olvidéis suscribiros al canal. Llevamos mucho tiempo a punto de los 10 millones, pero está muy difícil conseguirlo porque cada vez que toco un tema así de polémico la gente se enfada muchísimo conmigo y se suscribe porque son así, la democracia. Y como siempre, ahora sí, hasta mañana, amiguitos míos.